Tenemos con nosotros en los micrófonos de Radio Aragón a Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Buenos días. Muy buenos días. El campo y nuestros montes es algo que preocupa y tras los incendios desencadenados en Aragón y en el resto de regiones de España este verano es necesario, sobre todo, que la gestión pública tome medidas sobre el asunto. ¿Cuáles son las propuestas que ha llevado Vox hoy a las Cortes? Pues, hemos llevado varias iniciativas y solicitado también la comparecencia tanto del consejero como de el director general de gestión forestal. Nosotros hemos querido centrar un poco la atención en que han sido precisamente el abandono de algunas de las de las actividades tradicionales del campo, ¿no? Es decir, desde la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, pues ese abandono es lo que realmente ha acabado provocando, pues eso, una falta de mantenimiento en de nuestros bosques, ¿no? Y precisamente en ese sentido, pues la última propuesta que hemos llevado en este pleno era la de promover, facilitar y potenciar la contribución de la ganadería extensiva para en la prevención de los incendios forestales, ¿no? Es decir, había una propuesta en concreto que consideramos muy interesante, en la que hablábamos de llegar a poder establecer unos contratos entre los propios ayuntamientos y los ganaderos para en esas zonas de difícil acceso, por ejemplo, o para la limpieza de cabañeras, que pudiera pastar allí, que pudiera acceder el ganado, y a cambio de percibir esos pastos y limpiar ese monte, pues además recibir un tipo de ayuda económica que se gestionara a través del Gobierno de Aragón, de tal manera que, por un lado, limpiamos el bosque, pero además, por otro lado, potenciamos y ayudamos a la ganadería extensiva. ¿Y se tendrán en cuenta, estas propuestas se pondrán en marcha? Porque realmente son muy interesantes, prácticas, y creo que benefician realmente a Aragón y al campo. Claro, efectivamente, yo creo que son medidas muy concretas que la verdad es que nos sorprendió que no hayan sido apoyadas por el cuatripartito, con excusas a las que nos tienen acostumbrados, ¿no? Entre otras, que son cosas que ya se están haciendo, lo cual no es cierto, porque no hay más que ver el estado en que están los bosques, y evidentemente, yo creo que al final hay más un sectarismo o una oposición a las propuestas que pueda plantear Vox. La sanidad también, la sanidad aragonesa deja mucho que desear, y siendo una comunidad con una gran partida presupuestaria, porque es verdad que el Gobierno de Aragón habla mucho y se les llena la boca de la cantidad de dinero que se destina a la sanidad, la realidad es que por mucho, yo no sé si es por falta de dinero o por mala gestión, pero los médicos, los enfermeros, la sanidad en general en nuestra comunidad siguen protestando. ¿Se ha tratado este tema en las Cortes? ¿Qué opinión tiene Vox al respecto? Claro, establecer cuál es la cantidad que necesitaría la sanidad en Aragón es muy impreciso, porque sí que es verdad que con el presupuesto actual, y con la gestión que se realiza, no da para lo que tendría que dar. Es decir, ahí está el estado que tenemos de las infraestructuras sanitarias, es decir, hospitales que todavía están en construcción, por ejemplo en Teruel, que llevan ya décadas esperando a poderse finalizar. Los profesionales sanitarios son también de los peores pagados de toda España, y evidentemente ahí tenemos también la lista de espera que también marcan nos diferencian del resto de España por la cola, ¿no? Entonces es evidente que hay una mala gestión del dinero que se dispone, y ahí está, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que se ha tratado en este último pleno, esos 140 millones que había para reforzar la sanidad y para que se concedió al Gobierno de Aragón en el año 2020 para luchar contra el COVID, y que en vez de utilizarse para lo que se tenía que utilizar, pues al final se dedicó a utilizar a pagar facturas pendientes del año 2019, ¿no? Que estaban en el cajón. Sí. Entonces, es decir, hay un problema de ejecución, no se ejecutan, no se utilizan instrumentos que hay, como el convenio que había para contratar con servicios externos, por ejemplo, y agilizar la lista de espera. Este fondo COVID, por ejemplo, no se utiliza para lo que se tenía que utilizar, y al final, pues lo que ocurre es que hay una muy mala gestión. Y en cuanto al tema económico, pues evidentemente también nos hemos quejado que con esta mala gestión,
con el dinero que hay no llega. Y es verdad que todos los años se infradota en el presupuesto la partida de sanidad. Y eso supone que cuando llega diciembre, pues no se dispone prácticamente de dinero para pagar las nóminas de los sanitarios, lo cual acaba provocando un déficit del departamento y al final un endeudamiento. Realmente la situación de la gestión y la situación de la sanidad en Aragón es pésima. Es pésima. Y luego otro tema también que está de actualidad es la presión fiscal, ¿no? Aragón sufre una gran presión fiscal, una de las más altas de España, ¿no? No recuerdo ahora si es la comunidad con más presión fiscal de todo el país, pero vamos, por ahí ronda. Y luego algunas autonomías han comenzado a bajar esos impuestos. Desde el partido de Vox, ¿qué propuestas le hacen al AMBAM para reducir esta presión que sufrimos los aragoneses? Bueno, yo creo que hay que señalar dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que estamos ya casi en campaña electoral, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora todos los partidos se apuntan, hasta la izquierda parece que se apunta a bajar impuestos, ¿no? Y en segundo lugar, pues yo creo que las propuestas que nosotros hemos lanzado son las que llevamos defendiendo a lo largo de toda la legislatura. Nosotros hemos insistido en la necesidad de bajar los impuestos, pero también entendemos que hay que mantener una estabilidad presupuestaria y que hay que controlar también la inflación que se pueda generar por distintas medidas que pueda tomar el Gobierno de Aragón. Y en ese sentido entendemos que esa bajada de impuestos tiene que ir acompasada de una supresión del gasto público improductivo. Si no es así, pues se van a generar problemas realmente de liquidez dentro de los distintos departamentos del Gobierno de Aragón. Sí. Entonces no sirve simplemente con bajar impuestos. Entonces hemos hecho unas propuestas, pues yo creo que muy sensatas, muy razonadas y muy arriesgadas también, pero siempre condicionadas también a esa supresión del gasto público y también a la búsqueda de una eficiencia en el gasto a lo largo de todos los departamentos, ¿no? Sí, desde luego a mí esta propuesta me parece como la más de sentido común. Lo comentaba el otro día también aquí en el informativo, reducir el gasto público que no sirve para nada, o sea, que se nos va, o sea, que es improductivo, ¿no? Lo que decís desde Vox. Claro, es que ¿dónde veis que se nos va el dinero? O sea, que la administración pública está destinando un dinero que no está sirviendo para la comunidad. Es que, a ver, hay muchas partidas que se podrían tocar. Es decir, no estamos hablando de reducir ni en sanidad, ni en educación, ni en servicios sociales. Estamos hablando de que la administración se ha ido engordando de tal manera que en estos momentos es casi un ente inabarcable de empresas públicas, de entidades de derecho público, fundaciones, consorcios, y al final, fuera de esos departamentos, que supuestamente es lo que todos los aragoneses pensamos que es donde se va el dinero público, es decir, a sanidad, a educación, a servicios sociales, pues resulta que no, que el dinero también se va a otras muchas cosas, que no quiero decir que todas sean prescindibles, pero sí que es verdad que hay un descontrol y una falta de eficiencia en su gestión. Y estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las 19 empresas públicas que dependen, digamos, de la estructura autonómica, pues suponen 306 millones de euros. Wow. Las 10 entidades de derecho público, 229 millones de euros. 15 fundaciones y 7 consorcios, 80 millones de euros. Estamos hablando de cantidades ya muy respetables, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues evidentemente, hay duplicidades de organismos que se acaban solapando con la administración central. Hay dinero, por ejemplo, que se está dedicando a colaboración exterior y a la representación exterior de Aragón, que sería una competencia estatal, puramente y exclusivamente estatal. Es decir, hay muchas cosas que nosotros entendemos que se debería de abordar esa reforma necesaria de la administración y es de allí de donde debemos también de quitar de esa grasa que realmente no es productiva y que no ofrece unos mejores servicios públicos a los aragoneses. De ahí es donde tenemos que quitar para poder bajar esos impuestos y aliviar la presión fiscal que están sufriendo las familias y las empresas. Pues muchísimas gracias, Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, por atendernos y ya también felices fiestas del Pilar. Venga, pues y felices también a todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias.